God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Gracias a Dios. Y vamos a continuar con este tema acerca de lo que Jesucristo sufrió para librarnos a nosotros de ir a ese lugar. ¿Cómo podemos pensar cuando predicamos a una persona sobre lo que es la salvación y compartimos acerca de los sacrificios de Cristo en la cruz? Muchas veces no nos detenemos realmente a pensar la dimensión tan grande de sufrimientos que el alma de Jesús tuvo que sufrir cuando tuvo que visitar ese lugar de tormento que nuestra alma necesitaba de alguna manera conocer por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia. Y sin embargo Él, sin haber hecho absolutamente nada, cómo nos amó de tal manera y cómo tuvo tal amor y gratitud por el plan, el proyecto divino de su Padre, que hizo posible que Él descendiera con una actitud correcta, una actitud agradecida, y a pesar de que padeció cada uno de estos sufrimientos que nosotros necesitábamos sufrir, que merecíamos sufrir, Él lo hizo por amor a nosotros. Así que cuando hablamos de la salvación que Jesucristo hizo, es una dimensión mucho más allá de nuestro propio entendimiento finito humano. Pero estaba hablando de el segundo tipo de aflicción que Jesucristo padeció en este lugar, que fue la gratitud humilde, dice aquí, por los torrentes de perversidad. Sin embargo, podemos decir acerca de estos por dos lados, en cuestión de los torrentes y en cuestión a los hombres perversos, porque en una traducción dice hombres perversos, y vimos que los torrentes, que la palabra torrentes es nahal, y que tiene que ver, en el lado positivo, con los arroyos de sabiduría que deben brotar del nombre del Señor a través de la boca de un sabio. Y yo les decía que podíamos pensar cuál es la relación, pero la vamos a ver en un momento. Miren, la palabra perversión únicamente es traducida así en nuestra Biblia en español, pero la palabra hebrea es Belial, y entre sus muchos significados significa sin valía, significa destrucción, significa maldad, significa Belial, significa mal, significa malvado, perversidad. También significa hombres perversos, y de ahí de este hecho que fue traducida así en el inglés, como hombres perversos. Por eso podemos entender así los torrentes de perversidad o los torrentes de los hombres perversos. Muy bien, dicho esto, entonces entendemos lo siguiente: los torrentes o ríos que salen de la boca del hombre son corrientes del nombre del Señor que ha sido tomado en vano. Esto es algo que pegó a mi corazón muy fuerte esta tarde. He estado pensando en ello y ha hecho que mi corazón se ha quebrantado de alguna manera. Piensen en esto. Son las corrientes del nombre del Señor que han sido
que ha sido tomado en vano. Son corrientes que han sido humilladas, corrompidas y profanadas. Bien, piensen qué sufrimiento sin paralelo experimentó Jesús en la muerte y en el infierno, cuando Él fue cubierto por estos ríos de blasfemia y de corrupción que el hombre amontonó sobre el santo nombre de su Padre, el santo nombre de Jehová, siendo que este nombre era la posesión o su posesión más preciada, y que Jesucristo en ese lugar, al estar escuchando todas las blasfemias en contra del nombre de su Padre, tuvo que haber sufrido una aflicción muy fuerte, muy fuerte. Jesús sintió el aliento frío y caliente del enojo y ardiente de Dios, del Padre, en ese lugar, en la muerte y en el infierno, que hizo que su alma nefesh se atemorizara, que se perturbara, dado que él nunca había conocido de manera personal, empírica, este aliento frío, este aliento de la ira del Padre, cuando su santo nombre es profanado. Piensen en esto. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo haya sentido, o déjame explicarlo de otra manera, estos ríos de hombres perversos son las maldiciones, las blasfemias en contra del sagrado nombre del Señor, y lo que hizo el Señor en su ira es Él la respuesta, porque su nombre ha sido profanado sobre esos pecadores? Lo que estoy diciendo es que Jesucristo sufrió la ira de Dios cuando su nombre es profanado, cuando su nombre es blasfemado, cuando de la boca del hombre brotan estos ríos de corrupción, estos ríos de perversidad en contra de ese sagrado nombre. Por eso, los que hemos conocido al Señor tenemos un grande privilegio, el grande privilegio de levantar, de bendecir ese sagrado nombre, de poderlo glorificar. Y cuando nosotros escuchamos que alguien está blasfemando ese nombre, que para nosotros debe ser algo sumamente precioso, podemos a veces sentir un poquito esta aflicción que el Señor Jesucristo sufrió. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? En el infierno había estos hombres perversos blasfemando, hablando, profanando el sagrado nombre. Y ahí él sintió la ira de Dios sobre ellos, en su enojo congelado por la blasfemia y por haber profanado su nombre. Jesucristo, siendo justo, sufrió estos dolores para librarnos a nosotros también de esta aflicción. Miren, el rey, después de que el rey Saúl desobedeció, veamos un ejemplo. El Señor tuvo que llamarle la atención porque él, de alguna manera, profanó el nombre santo del Señor. Y lo que hizo Dios fue mandar un espíritu maligno para que lo aterrorizara, para que lo atormentara, dándole una probada de este aliento aterrorizante, congelado de la ira de Dios, en la muerte y en el infierno, que el Padre manda cuando su nombre es profanado. Y Saúl lo sintió a través de este espíritu. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 y 15 dice así: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Qué significa? Que Dios mandó este espíritu para atormentarlo. Dios mandó este espíritu aterrorizante, atormentador sobre Saúl, y lo afligió con un tipo de locura que lo hacía caer en arranques de terror, de ira irracional. Algunos historiadores han dicho que este espíritu hacía que Saúl presentara los síntomas de una psicosis depresiva maniática. Entonces, ¿cómo podemos conocer las profundidades del sufrimiento de Jesús en la muerte y en el infierno que sufrió por nosotros en su alma? ¿Cómo podríamos imaginar esto? Cuando Él tomó nuestro lugar, piensen, cuando los torrentes de perversidad, de blasfemia de la boca de hombres perversos, se levantaron contra el santo nombre de su Padre, rodeándolo y vociferando. Cuando Él sintió nuestro temor, nuestro tormento, nuestro terror, como criaturas desobedientes y pecadoras. Sin embargo, a través de todos sus sufrimientos, Jesús tuvo una gratitud humilde por ese nombre que estaba siendo profanado. Él amaba ese nombre. Y Él tenía una gratitud porque sabía que a través de ese sufrimiento, a través de ese soportar, Él podía de alguna manera salir de ese lugar con victoria y entonces poder bendecir y glorificar y levantar ese sagrado nombre.
sabiendo que Él estaba cumpliendo el plan maestro del Padre. Ya pensemos, ¿este era el plan maestro del Padre? Sí, ese era. Ese era exactamente lo que nuestra alma merecía pagar. Por eso dije al principio que si festejamos de una manera tal el día de la independencia, de nuestra libertad como nación, no tenemos ni idea de cómo debiéramos nosotros festejar y celebrar el día de nuestra libertad, porque somos salvos. ¿Por qué nos libró de qué? ¿Somos salvos de qué? Somos salvos de la pena de muerte y de infierno, juntamente con todos sus dolores y juntamente con toda la ira de Dios sobre ese lugar. De eso fuimos liberados, y debiéramos tener una gratitud especial por este Salvador cada día, todos los días de nuestra vida, y una admiración especial por Él, por encima de cualquier otra cosa. Bien, entonces, regresando aquí, Él estaba cumpliendo con el plan maestro del Padre, y sabía que a través de soportar esto, Él podía dar redención y salvación al género humano, y de esta manera no solo eso, sino también poder acercarnos al Padre. Es algo para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo respeto a muchos grandes hombres de Dios, yo respeto a muchas personalidades, pero mi atención, mi gratitud, mi corazón están centradas hacia ese ser maravilloso que hizo tanto por mí, y yo no tendré con qué pagarle ni en esta vida ni en la eternidad lo que Él ha hecho por mi pecador. Y cada día mi salvación, la salvación que me ha regalado, cobra un nivel diferente, un brillo diferente, un valor diferente y una gratitud diferente. Así que nosotros también debemos aprender este tipo de gratitud humilde a través de nuestros temores y problemas diarios, sabiendo que una vez que hayamos sido probados por este aliento frío, por este aliento caliente de Dios, saldremos como el oro. Y esto nos lleva al siguiente nivel que tuvo que enfrentar el Señor Jesucristo. No sé si esté de alguna manera yo siendo claro en esto, pero Dios utiliza, entonces, lo que estoy diciendo, su aliento humilde, su aliento frío, que es el aliento humilde, y el aliento caliente exaltado, para podernos probar también a nosotros en esta tierra. Bien, podemos ir entonces al siguiente punto, que es la gratitud humilde que Jesucristo tuvo ahora por el aliento ardiente del Padre en el infierno, y que también produce dolores. Y cuando estoy hablando del aliento frío de Dios, me estoy refiriendo al lado de la muerte. Cuando hablo del aliento ardiente del Padre en ese lugar, estoy refiriéndome al infierno. Antes de que Jesús resucitara, esa parte tenía dos lados, que era la muerte, el lado frío, y el infierno, el lado caliente. Así que, después de haber visto algo sobre este aliento frío humilde, congelado del Señor, que produce dolores en la muerte, ahora vamos a ver su aliento caliente, ardiente, en el infierno, que también produce dolores. Así que, déjenme decirles, ¿qué es el infierno? Puedo decir en una frase: el infierno es un lugar temporal de tormento para el alma del pecador. Y el aliento caliente de Dios, ardiente, es el origen del fuego que hay en el infierno, y este procede de su boca, el cual es el fogón. Está mencionado en el libro de Isaías capítulo 30, y vamos a leer aquí fogón o tofet, que en donde lo enciende. Él enciende su fuego con el propósito, repito, fíjense, Él enciende este fuego no con el propósito de destruir, sino con el propósito de purgar el alma nefesh pecadora que se encuentra allí. Entonces, si este tormento en el infierno es para el alma, entendemos que no tiene que ver con dolores físicos, sino con unos dolores de una manera diferentes. Así que, en el libro de Isaías capítulo 30, versículo 33 dice así: porque Tofet ya de tiempo está diputada y aparejada para el rey, profunda y ancha, y cuyo foco es de fuego, y mucha leña, el soplo de Jehová, como torrente de azufre, la enciende. Bien, entonces, Jesús también fue ofrecido al aliento ardiente de Dios, del Padre,
en el fogón del infierno. Y esto tuvo que haberlo sufrido en nuestro lugar. Y Él lo llevó para poder llevar nuestro castigo, perdón, de dolores restrictivos también hay en ese lugar. El propósito del Señor entonces, al mandar estos dolores, es restringir. Bien, la palabra hebrea aquí también usada para dolores es la misma que mencionamos para los dolores de la muerte, que repito significa atar fuertemente, como una cuerda, significa amarrar, significa destruir. Nuevamente la palabra es contorcerse en dolores de parto para dar nacimiento a algo. Es decir, si entendemos que esta es una definición que el Señor utiliza en ese lugar, podemos entender entonces que el Señor utiliza este tipo de dolores como los dolores que produce una madre en lo natural y que le hace contraerse, doblarse en agonía, pero que al final de cuentas produce algo, un fruto, un bebé. En ese lugar el Señor, a través de estos dolores, va a tomar a las almas y las va a hacer retorcer de dolor, pero no con el propósito, repito, de destruirlas, sino de hacer nacer algo en esas almas. ¿Y qué es lo que el Señor va a hacer nacer en ellas? Bueno, la confesión de que Jesucristo es el Señor, la confesión de que Dios es justo. Eso es lo que va a hacer. Entonces entendemos que Jesucristo fue sometido a este tipo de dolores, pero sabemos que Él lo estaba padeciendo en lugar de nosotros. Gracias a Dios por ello. Muy bien, entonces el Señor va a utilizar este tipo de dolor hasta que el alma se rinda y se sujete a sí misma a la voluntad de Dios, hasta que el alma aprenda a inclinarse en sumisión, confesando que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios, el Padre. Y yo puedo decirles algo importante, que Dios no destruye, Dios no destruye, y Dios es tan grande que ni siquiera Él podría destruir a los pecadores, aquellos que no creen en Él, aquellos que blasfeman en Él, y sin embargo Dios no los destruye, Dios va a trabajar con ellos. A Dios no le costaría absolutamente nada tomar en relación a lo que yo pudiera hacer, tomarme, arrojarme a un abismo y cubrirme de tinieblas y olvidarse de que existo. Y sin embargo, el infierno no es un lugar donde el Señor va a destruir, es un lugar donde el Señor va a purificar, donde el Señor va a apretar, pero donde Dios también va a restringir. Y muchas personas, muchos malvados van a ser mandados a ese lugar, no porque Dios sea malo, sino porque Dios es bueno. Simplemente los va a restringir ahí y va a tratar con sus almas hasta que ellos puedan, a través de esas cuerdas de restricción y de dolor, de alguna manera publicar, confesar que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Padre. Así que, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a ir a un corte, sí. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Lord, you took me into your arms. You have shown me truest love. You have given me such mercy I'm unworthy of. Lord, your mercy everlasting I could never understand, but for all the love and grace you've shown, I just want to say that I thank
cross you gave your life for me as a gift of your great love. It was the gift of everlasting life from above. And I can boldly come before your throne. Through your blood I've been set free. I'm gonna shout it to the heavens. I've been redeemed. Lord, I thank you. Thank you, dear Lord. Sí, Thank you from the bottom of my heart. sí, Thank you. sí. Thank you, dear Gracias, Lord. muy amable Thank you por hacernos ese favor. from the Experiencia de bottom bendición of con su oración. my heart. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Gracias, Señor. gracias. Jesús. Aquí estamos para servirle. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Sí, o sea, felicito el programa y sí. If you're watching and you'd just like to sing this little song with me, if you sing it in English or Spanish, it's just very simple. Thank you, dear Lord. Thank you from the bottom. Bien, estamos de regreso y damos gracias a Dios. Por alguna hermosa razón, en el libro de Isaías se dice que Jesucristo es un varón de dolores experimentado en quebranto. Esa es la escritura así. Así que regresando, estamos hablando acerca de este aliento caliente, eterno del Señor. Y hablando de este aliento, de los dolores que se encuentran en el infierno y en el lago de fuego, este es y será el más doloroso de todos, el castigo más doloroso de todos. Piensen, ¿qué dolores tan grandes llevó Jesús por nosotros en el infierno? Pero lo hizo con gratitud, no lo hizo quejándose, lo hizo con esta gratitud humilde. Por eso dice la Escritura que somos salvos por gracia, por este tipo de gratitud, para podernos dar salvación, acercarnos a Jesús. Padre, todos testificamos porque por gracia somos salvos. ¿Eso es por gracia? Pues la palabra gracia es gratitud. Entendemos que precisamente por la gratitud que Jesucristo mostró, tanto en la muerte, en su vida como en la muerte y como en el infierno, es que nosotros somos salvos. Y Él pudo poner su gracia aún más abajo de ese lugar, más abajo del pecado, porque la gracia sobreabunda y sobreabundó. Por eso tenemos esta esperanza. No tenemos con qué pagar al Señor lo que Él ha hecho. Solamente podemos realmente hemos adquirido una deuda de gratitud para con Él. No hay otra cosa que podamos hacer. Muy bien. Entonces, si a través de la gracia o gratitud humilde de Jesús puedo darse completamente a nosotros y acercarnos a nosotros que estábamos tan lejos, porque fue a través de ello, entonces ciertamente nosotros, también a través de la gratitud humilde, debiéramos entregarnos a Él, acercarlo a nosotros, en todas las cosas, al darle gracias, alabanza y honor por todas las cosas. Bien, el siguiente nivel de gratitud es gratitud humilde por la red o el gancho de la ley que atrapa, es decir, como la ley del Señor en ese lugar es como un gancho que atrapa. Y vamos a ver ahorita el por qué. En el Salmo 18:5 dice, dolores del sepulcro me rodearon. Y luego dice, previniéronme lazos de muerte. Y la palabra hebrea para lazos es la palabra bokeh, significa lazo corredizo, significa una trampa, significa gancho para la nariz. Ser lanzado o atrapado significa ligadura. Así que los pecadores malvados que en el tiempo de su vida han ignorado la ley moral de Dios, la verdad, y han usado sus sentidos del olfato, como es su conciencia, su esperanza,
para escribir sus propias leyes, sus reglas sobre lo que está bien o lo que está mal, siempre esperando encontrar satisfacción para ellos mismos a través de sus propias reglas. Ellos van a descubrir en la muerte que no podrán escapar de los lazos, los ganchos, de las ligaduras de la ley moral de Dios. La verdad pondrá ganchos en la nariz, por así decirlo. Y no es literal, porque estamos hablando del alma, y el sentido del olfato en el alma es la conciencia. Así que entendemos que la ley va a poner un gancho en su conciencia. De hecho, dicho de paso, la Biblia nos enseña que la ley de Dios fue escrita en las conciencias de los hombres. Por esta razón, este gancho será puesto exactamente ahí. Y los va a apartar, los va a jalar, los va a apartar de sus propias leyes y errores y llevarlos a la ley correcta, que es la ley de Dios. Y los va a jalar el Señor, y en ese lugar los va a confrontar con la verdad, con la ley moral de Dios. Todas las almas, sea en el infierno o donde quiera que sea, van a ser confrontadas con la ley moral de Dios. Damos gracias porque nosotros, al menos creo, los que queremos caminar con el Señor Jesucristo, estamos dispuestos a ser confrontados con la ley de Él. No importa que esta ley nos lastime, no importa que esté en contra de nuestros hierros, errores y nuestras propias opiniones, porque tarde o temprano vamos a ser confrontados con esa ley. Así que regresando a ellos, sus reglas soberbias van a tener que comparecer cara a cara con la ley moral de Dios, porque la muerte pondrá estos ganchos en sus narices y los va a arrastrar hacia la verdad. No importa cuán atrevido, cuán desafiante, qué tan antagonista puedan parecer sus malvados rostros, tendrán que ver la verdad de Dios, que va a dar testimonio en su contra, y tendrán que doblar sus rodillas, porque ese es lo que el Señor dice, y confesar que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. No podemos entender qué dolor tan grande y cuánta humillación sufrió Jesús en nuestro lugar. Nunca podremos imaginar el sufrimiento, la vergüenza de aquel puro, santo, que fue la palabra encarnada, quien siempre mantuvo sumisión y obediencia perfecta al plan maestro que el Padre le dictó, a la voluntad perfecta de Dios. No podemos entender todo lo que tuvo que soportar cuando estuvo en el lado opuesto de la verdad, con un gancho o un lazo en su conciencia santa, como si fuera un pecador obstinado, como si fuera un pecador rebelde y malvado. Sin embargo, Jesús, a través de la gratitud de ese bondadoso nombre santo del Padre, tomó nuestro lugar al dejar que estos ganchos, estas ligaduras, vinieran sobre Él para podernos salvar, para redimirnos de la pena, de muerte, de infierno, junto con sus dolores y sus terrores. Y entonces Él pudo hacer esto para librarnos a nosotros de nuestro sentido soberbio, de nuestro sentido de conciencia soberbio, obstinado, que está en nuestra alma. Cuánta tristeza es cuando Jesús nos pide que pongamos nuestra conciencia en lugar de la de otra persona o nuestra nariz espiritual, en lugar de ofrecer la dulce fragancia del incienso, de esa gratitud humilde que hay en Él, murmuramos, nos quejamos, aun cuando Él solo nos está pidiendo que tengamos comunión con sus sufrimientos solo por un tiempo, con los lazos o comparado con los lazos de muerte que Él sufrió por nosotros. No hay comparación. Es también muy triste ver que Lucifer imita también estos lazos de muerte de Dios y los usa en contra de los ungidos de Dios, tal como los enemigos del rey David lo hicieron con él. Rápidamente, el Salmo 64:5 dice: obstinados en su inicuo designio tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién nos hará de ver? Los enemigos de David hicieron todo lo que estuvo en su poder para hacer que estos lazos o estas trampas fueran efectivas en contra de él, pero no les aprovechó de nada. Dios previno una y otra vez a Israel de los lazos de muerte que Lucifer pondría en contra de ellos, estos lazos de imitación, y le previno en contra de los habitantes idólatras de la tierra de Canaán, pues sabía que serían un lazo para Israel si ellos lo seguían. Por eso el Señor les mandó sacar a la gente que moraba de ahí, y Él mandó que los echaran fuera de la tierra para que estas personas no tendieran sus lazos sobre ellos. En Éxodo 23, 32 y 33 dice así: no harás alianza con ellos,
ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te sean de tropiezo o de lazo. Así que Dios les previno de que los cananitas les pusieran ganchos en su nariz, por así decirlo, y los guiaran detrás de sus dioses. Y si ellos permitían que permaneciesen en la tierra de Canaán, iba a suceder exactamente esto. Y por eso Dios dice que tengamos cuidado también en este mundo, que nosotros tengamos cuidado de que los cananeos, entre comillas, ¿verdad?, no pongan estos ganchos y nos alejen de la verdad. Así que Jesucristo vino en carne, y a fin de derrotar los lazos de Lucifer, los que usarían esta tierra para atrapar al pueblo de Dios, y luego vino y nos libra de esos lazos. Pero Cristo murió con el fin de tomar también el lugar del hombre en la muerte y en el infierno, donde llevó el castigo de esos lazos de muerte, en beneficio de aquellos que creerían en Él. Así que piensen en estas dos cosas. Repito, Jesucristo vino en la carne para vencer los lazos que Lucifer utiliza en nuestra contra. Luego Jesucristo murió en la carne para tomar nuestro castigo de los lazos de la muerte de Dios sobre los pecadores. Y después de 3 días y 3 noches Jesucristo se levantó otra vez para que todos los lazos luciféricos de nuestra carne que nos quieren atrapar, luego vencer nuestra carne y que podamos evitar más allá el castigo que el Señor pudiese traer sobre aquellos que le desobedecen. Y Dios nos previene entonces de este sufrimiento. Bien, finalmente déjeme terminar con el último punto, que es gratitud. La gratitud que Jesús tuvo por la angustia injusta en la muerte. Sufrió una angustia injusta. Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Así que Jesucristo invocó, clamó el nombre del Señor, su Padre, en su angustia, en la muerte, en el infierno. La palabra hebrea para angustia es un lugar apretado, angosto. Significa problema, oponente, multitud, adversario, aflicción, congoja, enemigo. Pequeño significa dolor, significa algo ajustado, estricto, y también significa tribulación. Y déjeme sintetizar esto rápidamente. Así que Jesús sufrió la angustia injusta. Todos los sufrimientos que Jesucristo había sufrido con anterioridad, que lo llevaron por su camino a través de la muerte y el infierno, llevándolo hasta este último y gran enemigo. Este último y gran enemigo adversario llamado angustia. La angustia fue el final del camino de Jesús, a través de la muerte y del infierno. Por tanto, puso a Jesús en medio de una muchedumbre apretada, de la cual no había salida alguna. Así es. Consecuentemente, Jesucristo invocó y clamó al Señor Dios para liberación de la muerte y del infierno. Tal vez alguien pueda pensar que Jesucristo no tenía el poder para liberarse a sí mismo y salir de este lugar, si dentro de él estaba el Verbo de Dios. Pero entendemos una cosa, Jesucristo tenía que cumplir una obediencia perfecta. Él siempre se sujetó y se sometió a la voluntad de su Padre y nunca echó mano de su poder. Así que él clamó a su Padre cuando estuvo en esta apretura, en esta angustia, y lo que nos enseña a nosotros es exactamente que no importa cuál infierno podamos estar pasando, atravesando, no importa qué apretado sea el camino, si hemos decidido seguir al Señor, Jesucristo conoce este camino angosto, este camino apretado, pero también nos enseñó la salida. Invocó a Jehová, invocó a su Padre. Cuando Jesús encontró que el enemigo llamado angustia, que es un lugar apretado, sin salida alguna, invocó a Jehová, con una seguridad y una confianza total, porque sabía que Él era el único que podía librarlo de esas profundidades de la angustia, a la que había entrado cuando tomó nuestro lugar en la muerte y en el infierno. ¿Escuchan esto? Hay un enemigo llamado angustia en el infierno, que es una apretura, es un lugar donde no hay salida. Jesucristo fue
a ese lugar y tomó nuestro lugar para que nosotros no tengamos que pasar por eso. No tenemos idea del gran don maravilloso que representa nuestra salvación de la pena de muerte y de infierno, que pesa sobre nuestra desobediencia. Cuando Jesús se encontró entonces con este enemigo, clamó a Jehová, y en mi angustia invoqué a Jehová, y ese nombre todopoderoso descendió. Jesús no solo invocó el nombre de Jehová, sino también clamó a su Dios, dice, su Padre. Entonces entendemos que después de que Él hizo esto, y una cosa última importante es que Jesucristo no clamó por liberación hasta que no había terminado de pagar el precio de nuestra deuda, de castigo, de muerte y de infierno. Fue entonces cuando Él invocó, clamó a Jehová, Dios por su liberación de todos sus problemas, y Jehová Dios el Señor oyó la voz de su Hijo desde su templo, y el Padre descendió en ese trono, esa carroza, rápidamente para rescatar a su Hijo de la angustia, de la muerte y del infierno. Y vino acompañado con su grande poder de resurrección. El Hijo fue sacado de ese lugar por el Padre, y Jesucristo fue unido para siempre al poder de resurrección del Padre. Señor, te damos gracias por esta porción, por esta parte de tu palabra. Gracias, Señor, yo pido que si hay algún corazón, Señor, que pueda haber tenido una revelación más clara de lo que eres tú, que lo bendigas. Si hay alguien, Señor, que no te ha conocido plenamente, pueda entender, Señor, la dimensión de esta salvación por gracia, por gratitud, y que tú puedas nacer en el corazón de una manera nueva y en la mente de aquellos que hemos conocido a ti. Por favor, bendice tu palabra, añade bendición a ella en el poder del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. No hay un abrazo que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo, en medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi dueño. Aunque no soy perfecto, no me rindo, no te hielo.